presentamos 24 Horas Central. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Como todos los días salió de su casa a trabajar, pero esta vez lo mataron en la puerta de su hogar. Claro, por llevarse su auto lo dejaron agónico por los golpes y el atropello. Fue la sexta víctima de asesinatos conocidos en menos de 12 horas. No puede ser que uno sale a trabajar en la mañana, un lunes a las 6:30 de la mañana y terminen muertos. Fue asesinato, no fue un accidente, no se enfermó, me quitaron a mi papá. Es el dolor de una familia de Maipú. Este registro muestra el momento en que este padre y abuelo de 75 años se dirigía al trabajo cuando es abordado por un grupo de al menos 3 sujetos en la calle Hernán Bravo Cruz. Le quitaron su auto y pocos minutos después su vida. Cuando salí él estaba tirado ahí en la calle, se veía mal. Vi que gritaban, pedían ayuda, gritaban. Estaba aquí al medio tirado, pero pensamos que lo habían atropellado. Sueños y proyectos de años quedaron a medias. Así lo sienten sus más cercanos, que vieron que solo en cosa de minutos su mundo se destruyó de esta manera. Yo quería que él me viera titulada. Estoy en segundo año de U y él siempre fue mi apoyo y quería dedicarle el título a él y no lo va a poder ver. Simplemente quedó a media. Era la segunda vez que sufría un portonazo. Según su familia, se había preparado para evitar un nuevo ataque, pero su resistencia no fue suficiente frente a la brutalidad de los delincuentes. Esta llave de auto podría ser clave para esclarecer su muerte, ya que de acuerdo al comunicado del Hospital El Carmen, donde fue atendido, llegó con una contusión parietal derecha, es decir, un golpe profundo en su cabeza que le provocó el paro cardiorrespiratorio que a las 7 de la mañana de este lunes terminó con su vida. Se está recabando declaración tanto por parte de los testigos presenciales, vecinos, para poder identificar a los eventuales autores, también identificar y darle seguimiento pronto en trazabilidad al vehículo eventualmente sustraído. Según cifras de gobierno, entre 2020 y 2023, los delitos e incivilidades aumentaron un 31% en Maipú, realidad denunciada por los vecinos de la comuna que hoy perdieron a uno de los suyos de manera trágica. Esto no puede suceder, no puede pasar. Entonces, por favor, le pido a las autoridades que puedan hacer algo, por favor. Hay gente trabajadora que está sufriendo. Entre la tarde de este domingo y la madrugada de este lunes, al menos 6 personas perdieron la vida de manera violenta en la capital. En Estación Central, un comerciante de origen dominicano fue asesinado dentro de un bar clandestino. En Quinta Normal, un hombre fue baleado en plena vía pública. Una pelea habría sido la detonante del conflicto. En La Pintana, un hombre fue atacado también con pistola, perdiendo la vida camino al hospital. Mientras que en La Cisterna, un adulto fue apuñalado durante esta madrugada. En tanto, en Colina se registró la muerte de una persona de nacionalidad colombiana. Esta no es la primera vez que se registra una ola de crímenes de este tipo. Desde el gobierno informaron que están reforzando la capacidad de las policías para enfrentar esta situación. Son delitos gravísimos. Justamente porque son delitos gravísimos estamos aquí. El patrullaje en materia preventiva es indispensable en esos lugares, por eso estamos entregando vehículos blindados. Pero en lo que usted menciona es muy importante la señal de que no haya impunidad. Crisis de seguridad que parece aumentar en la región metropolitana y que pone a prueba la capacidad del Estado y de las policías de hacer frente a esta ola de violencia. Bueno, estos dos peligrosos reos de los que vamos a hablar lograron burlar los controles de gendarmería y escapar tal como se ve en los registros exclusivos a los cuales tuvo acceso 24 horas. Ahora se investiga qué fue lo que falló para que lograran concretar la fuga que, según la investigación, tuvo colaboración externa. Subidos sobre la reja, gendarmes buscan un guante olvidado en el cerco perimetral. Marca clara que ese era el punto por el cual 2 reos habían escapado desde Colina 1. Este registro exclusivo muestra el minuto del escape. Saltan el muro de 4 metros de altura para luego correr a un pasaje cercano.
¿Qué falló acá? ¿Cuáles fueron los vacíos que estas dos personas pudieron usar? Aquí hay una falla de la vigilancia interna. Los protocolos yo creo que fallaron, no hay que darle mucha vuelta para concluir eso. Varias dudas quedan en el aire. ¿Quiénes son estas personas? ¿Se conocían entre sí? José Said Safi fue encañonado por un sujeto en el interior de su casa, mientras otros 4 maniataron y amordazaron a su esposa y a 2 de sus nanas. 2005 y el empresario José Said era víctima de un violento robo. 100 millones de pesos fue lo sustraído. El detenido era José Santos Montesinos, alias Chico Perry, ahora protagonista de la fuga de la cárcel, la cual debería haber abandonado en 2037. Cumplía condena por los delitos de robo con violencia, porte ilegal de armas y homicidio frustrado. Su compañero de escape es Daniel Ignacio Jerez Hernández, mejor conocido como el Chico Dani. Colina 1 lo recibió en 2019, cuando entró a robar a la casa del actor Néstor Cantillana. Su condena terminaba en 5 años, pero ambos, portando un alicate, pasaron de reos a prófugos. ¿De dónde salió esa herramienta? Forman parte de aquellos utensilios con que nuestros internos realizan labores artesanales, forma parte de aquellas actividades internas que se utiliza de manera constructiva el tiempo libre. Lo cierto es que, según datos de Gendarmería, la población penal actualmente está cercana a los 59.000 reclusos, algo que podría también haber incidido de una u otra forma en esta fuga. Funcionario que estaba más cercano al puesto 10 que el puesto 8, aproximadamente ya 25 días trabajados. Desde Gendarmería indicaron que el horario de un turno es relativo. Se establece de acuerdo a las necesidades institucionales, la realidad de cada región y cada establecimiento penal. Es decir, depende de cada cárcel. El personal de Gendarmería está sometido a un estrés muy significativo. Estamos en condiciones de sobrepoblación muy importantes en el país y en buena parte no han ocurrido eventos que debamos lamentar, esencialmente por el trabajo que realiza profesionalmente Gendarmería. Hasta ahora el paradero de el Chico Perry y el Chico Dani es un misterio, al igual que un sinfín de dudas que llegan a la misma pregunta: ¿cómo lograron vulnerar todos los controles? ¿Recibir dinero solo por navegar en TikTok? Bueno, suena bien. Se trata de una nueva oferta laboral que está circulando en las redes. En las primeras transacciones resulta, pero luego todo cambia porque se trata de una estafa piramidal que ya está presente en Chile. Pareciera ser el trabajo perfecto, ganar dinero solo por darle likes a un reel de TikTok. Esas mismas horas que le dedicamos diariamente a ver contenidos que, convenientemente, un algoritmo nos muestra, podría transformarse en una fuente de ingresos. Pero como reza el dicho, no todo lo que brilla es oro. TikTok te está invitando a participar en una actividad de promoción de videos cortos. La oferta, como es de suponer, es tentadora. Darle like a Reels de TikTok. Por cada acción, desde el otro lado de la virtualidad, te depositarán dinero. Podrías ganar entre 50.000 y 200.000 pesos diarios completando las tareas. Es una especie de estafa piramidal de manera virtual, ya que efectivamente se recibe dinero tras las primeras interacciones. Efectivamente se han recibido casos donde las personas denuncian haber sido víctimas de trabajos que se realizan vía TikTok, ya sea por visualizar videos o por darle likes a las publicaciones que se realizan en esta aplicación. Ese deseo de ganar dinero fácil y rápido es un gancho demasiado tentador. Por lo general, la persona recibe una llamada vía telefónica que suele venir desde un prefijo extranjero y generar las primeras tareas, que son básicamente ver videos, darle me gusta a ciertos videos también y generar ciertos pagos que son pequeños al principio, pero con el tiempo se van agrandando cada vez más. Pero es en este mismo medio que se le entrega al usuario también un listado de tareas para realizar este supuesto trabajo y se le solicitan algunos datos personales, datos que después los ciberdelincuentes utilizan para realizar esta extorsión cuando la víctima se da cuenta que es una estafa y no un trabajo real. En España, por ejemplo, miles han caído en esta estafa. Así es la estafa, que te ofrece 800 euros al día por dar me gusta a los vídeos de TikTok. No, TikTok no te va a contratar, o al menos no a través de este mensaje. Es
Otra estafa más de los ciberdelincuentes, donde te ofrecen mucho dinero por poco esfuerzo. En Chile, la PDI ya alertó sobre el engaño y el tema es más común de lo que se cree en la calle. O sea, mi mamá lo ha hecho y de hecho como que le mandan el link del TikTok que tienen que hacer, darle like o compartir y esas cosas y le pagan como las primeras veces y después igual yo le he dicho no sigas porque pueden sacarte dinero. ¿Y tu mamá lo ha hecho? Sí, mi mamá lo ha hecho. Le han pagado por como 1.500 pesos, 3.000 pesos, pero no le han sacado dinero. Me llamaron, me dijeron que él estaba mal y que vaya y que no sé qué y que dinero y todo eso y no había sido mentira. No entreguen datos personales a desconocidos ni confíen en este tipo de ofertas laborales que son propagadas por redes sociales y sitios de dudosa reputación, ya que como vemos en este caso, la extorsión se alimenta de los datos que las mismas víctimas entregaron. Y por cada like que tú des te van a regalar 100 pesos y que puedes ganar incluso hasta 4.000 pesos diarios, ya que te van a pedir tu cuenta bancaria. Una vez que te pidan tu cuenta bancaria, sí te van a enviar los 100 pesos, pero esto nada más es el gancho para que tú creas en ellos, para que empieces a crear confianza con ellos. La estafa es simple y tentadora. Solo dar like, entregar los datos de tu cuenta, recibir uno que otro depósito y luego quedar a merced de que del otro lado de la pantalla te roben datos, dinero, números de tarjeta de crédito, todo por un like que puede salir demasiado caro. Podrías ganar entre 50.000 y 200.000 pesos diarios. Bueno, si usted recibe una oferta como esta que acabamos de ver, lo recomendable es ir a hacer la denuncia ante la PDI, concretamente en la Brigada del Cibercrimen. Ya, vamos ahora a revisar otras informaciones, porque los precios del mercado, la verdad, del petróleo no han parado de subir, por supuesto, y todo esto debido a los conflictos internacionales, específicamente en Medio Oriente. Los expertos proyectan que habrá alzas en las bencinas, pero no sería la próxima semana. Ha sido portada en los diversos medios económicos del mundo. El precio del petróleo no para de subir en los mercados internacionales, una consecuencia directa del conflicto en Medio Oriente. Cada vez que hay un conflicto de este tipo por esos lados, siempre repercute en los combustibles. Va a hacer que todo esto suba, va a subir mucho y lo va a afectar a todos, a nivel país. Y mucha razón tienen estos conductores. Chile importa casi todo el petróleo que consume, por lo que el ataque de Irán a Israel y sus eventuales represalias tienen a varios nerviosos en el mundo financiero. Como vemos en el mapa, Irán forma parte de la región petrolera más importante del mundo y controla el estrecho de Hormuz, donde circula el 20% del crudo a nivel planetario. En las cercanías, además, se encuentran Arabia Saudita, Irak, Emiratos Árabes y Kuwait. También países que lideran en la producción petrolera. El mercado no sabe si Israel va a responder a los ataques que ha sufrido de Irán de manera masiva y qué efecto va a tener eso sobre la producción petrolera de Irán. Recordemos que Irán es un productor petrolero importante. Si Israel toma retaliaciones contra Irán en esas instalaciones petroleras, eso podría traer un efecto disruptivo sobre el mercado importante. Hace solo unos días el petróleo se situaba en $70 el barril. Sin embargo, esta semana ya superó los 80. Si a eso sumamos que el dólar se consolida por sobre los 920 pesos, ¿qué podemos esperar para Chile? Si mantenemos las condiciones hoy, para el 17 de octubre, deberíamos esperar una caída del precio de los combustibles de consumo vehicular, exclusivamente por la propia operación del MEPCO, por el suavizamiento del MEPCO. Pero ¿qué pasa? Que si de aquí a mañana o en 2 días más el precio sigue escalando a niveles de 85 o 90 dólares el barril porque aumenten los riesgos geopolíticos, evidentemente el escenario podría cambiar. O sea, hay que cruzar los dedos y esperar que no haya un alza mayor, tanto en el dólar como en el petróleo. Es que el 17 de octubre no habría alza en los combustibles en Chile, pero tras ello podríamos ver el impacto de la guerra en nuestros bolsillos. Lamentablemente lo que estamos viendo es que esta escalada militar en el Medio Oriente, en vez de venirse reduciendo, se ha venido aumentando, y aumentando en cierto modo por etapas. Ojalá que no llegue aquí ese problema del tema del petróleo. Somos un país bien castigado porque apenas sube, lo suben aquí. Un tema que habrá que seguir monitoreando es que si hay turbulencias en los grandes productores de petróleo, en Chile también sentimos el impacto.
Bueno, ha sido un día bastante extraño desde el punto de vista meteorológico. Altas temperaturas, precipitaciones durante la mañana, también en la tarde. ¿Qué se espera para las próximas jornadas? Yael Chepkis con nosotros para descifrar este Tropi Santiago, podríamos decir. ¿Cómo te va, Yael? ¿Cómo están? Muy buenas noches, Iván. De todas maneras, yo lo categoría igual que tú. Tuvimos sol, tuvimos nubes, tuvimos precipitaciones, tuvimos tormentas eléctricas también acá en Santiago y también en gran parte de la zona central. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Lo que nosotros llamamos una baja segregada o núcleo frío. Ya. ¿Te acuerdas de las precipitaciones muy intensas que se dieron en la región de Atacama? Sí, claro. Aquella vez, bueno, eso también se debió a un núcleo frío. Entonces el núcleo frío, la baja segregada, es algo como distinto a lo que es un sistema frontal que nosotros acá en Chile no es un sistema frontal. No es un sistema frontal, es algo distinto, es otro fenómeno meteorológico. En este caso nosotros lo llamamos baja segregada. Podemos ver que acá tenemos el viento más o menos cómo va rotando. Entonces podemos ver que está haciendo una circulación ciclónica. Esta es la famosa baja que estamos hablando. Ajá. Y está segregada porque está aislada del resto de la sinóptica, de las condiciones meteorológicas. Y esto es el viento en altura más o menos a los 7.000 metros. Entonces en niveles altos principalmente se da la baja segregada y por eso, Iván, caen precipitaciones más en cordillera y sectores precordilleranos que, por ejemplo, sectores de la costa. Podemos ver acá cómo va a ir desarrollándose esta baja segregada. Primero les puse acá el día lunes a las 18 horas. ¿Por qué? Porque quería mostrar las tormentas que también se dieron en gran parte de la zona central. Me imagino que ustedes en sus casas escucharon algunos truenos. Bueno, efectivamente, estábamos esperando que también esta baja segregada tuviera tormentas durante el día de hoy en gran parte de los valles y cordilleras de la zona central. Y por eso en Santiago se escucharon estos truenos. Ahora, habían dicho ustedes mismos, ¿no?, que esto iba a seguir mañana, durante la mañana, porque tenemos martes 7 de la mañana. Exactamente, sí. Esto no terminó hoy día, va a continuar durante el día de mañana, pero más que nada como precipitaciones débiles. Podemos ver acá martes a las 7 horas, o sea, en la mañana tempranito tenemos precipitaciones en gran parte de la zona central, desde Coquimbo hasta más o menos el norte de la región de Ñuble. Algunas tormentas se van a quedar costa afuera de la región de Maule y de la región de O'Higgins. Y el martes por la tarde, las precipitaciones se debiesen mantener. Siempre precipitaciones iban débiles para el día de mañana. Yael, se han registrado algunos rodados que han interrumpido la conectividad, pero había una alerta, por supuesto, porque todavía está en el recuerdo de muchas personas, lo ocurrió el 2015, ¿no? En la misma zona, con precipitaciones en altura. ¿Hay riesgo de aquello en la zona norte de nuestro país? ¿Y qué viene para las próximas horas en Santiago? Mira, la isoterma cero está alta. Hoy día, de hecho, precipitó y tuvimos 25 grados. O sea, la isoterma cero está alta. Si precipita fuerte en algún lugar alto de la cordillera, claramente podríamos tener este tipo de problemas. No se puede descartar. Sin embargo, las precipitaciones son débiles. Dentro de todo, son buenas noticias. ¿Qué estamos esperando, Iván, para los próximos días? Bueno, mañana martes tenemos precipitaciones que van a ser de forma intermitente, principalmente débiles en la región metropolitana. Y fíjate, Iván, cómo se vienen los próximos días. Cielo más bien nublado. Recién el día sábado va a empezar a quebrar un poquito la nubosidad y aumentan las máximas. Obviamente ya estamos en octubre, las temperaturas máximas no van a ser muy bajas y podemos ver que las mínimas sí se mantienen dentro de todo bastante cálidas porque las noches van a estar muy nubladas. Así que dentro de todo, buen pronóstico. Mañana martes entonces con precipitaciones, resto del día más bien nublado. Tropi Santiago. Tropi Santiago, de todas maneras. Muchas gracias, muy amable. Que estén muy bien, nos vemos. Completamente tropical el día hoy día en la región metropolitana al menos. Vamos a hablar de los famosos chats. Sus chats no solo han revelado un cuestionable actuar, también han provocado una ola de críticas por sus comentarios homofóbicos y sexualizados. El exfiscal Manuel Guerra está en la mira y exquerellantes del caso Penta han anunciado acciones judiciales por la forma en que abordó el escándalo, mientras como denigrantes calificó el gobierno sus conversaciones con Luis Hermosilla en las que se refieren a Evelyn Matei. El caso Penta particularmente, quien dirige la investigación soy yo. Con tono firme lo dijo en enero de 2018 cuando Manuel Guerra reafirmó sus plenos poderes sobre el caso. Quien dirige la investigación soy yo. Las últimas informaciones confirman lo que por esos días criticaron los fiscales que renunciaron al caso, que Guerra movió todo a su antojo, que lo abrevió, que dio salidas alternativas, un estilo que quedó en evidencia luego que The Clinic revelara polémicos chats entre el exfiscal metropolitano Oriente y Luis Hermosilla. Las causas VIP ya se las quité y están en mi poder. Suerte. Así que todo a salvo. Me alegro. Asignadas a mí. Todo esto afecta nuestra imagen pública y lamentablemente tiñe de modo injusto la labor que realizan con rigor, profesionalismo y probidad la inmensa mayoría de los fiscales que ven atónitos este espectáculo que parece no terminar.
Conversaciones desde 2018 que son investigadas por la Fiscalía de Arica y que van más allá del caso Penta. Guerra, según los chats con Hermosilla, opinó de todo y todos y siempre buscó reunirse con Andrés Chadwick e incluso el presidente Piñera. Sus comentarios y posibles intervenciones apuntan desde causas de derechos humanos al caso Torrealba. Él fue el mocito de una élite que quería tapar sus embarradas en política. Un abuso de la posición que él tenía como fiscal, la puso al servicio de los intereses de otros. Polémicos chats que llevaron a ex querellantes del caso Penta a querellarse, pero esta vez contra Manuel Guerra. La abogada del Consejo de Defensa del Estado, María Inés Horvitz, y el abogado Mauricio Daza interpondrán una acción judicial por los delitos de cohecho, violación de secreto y prevaricación. El Consejo de Defensa del Estado también está analizando los datos que la Fiscalía le entregó de la llamada guerra de chats. La revelación de esas comunicaciones no solo dan cuenta de intercambios impropios, groseros, sino que también podrían ser constitutivos de infracciones legales que al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado le corresponden evaluar. Cuando el ministro habla de groseros, dice que se refiere a las conversaciones en las que Hermosilla y Guerra aluden a Evelyn Matei si ya se habían conocido. Comentarios homofóbicos contra el alcalde Carter. Este domingo la polémica surgió por el tono sexualizado con el que apuntan a la alcaldesa de Providencia. Ella es otra cosa. Me encanta. Somos grandes amigos. Es total, inteligente y femenina. Tiene un lado dulce que la gente no se imagina. Conmigo el trato es de querido fiscal y me llaman siempre diciéndome que habla bien de mí. La encuentro chora. Mucho mejor que Lavín. Tiene coraje para decir lo que piensa. Y es guapa. El resto de la denigrante conversación desató indignación transversal. Nunca he tenido una causa judicial en que estén involucrados ni Luis Hermosilla ni Manuel Guerra. Estamos en presencia de un debate miserable que en nada contribuye a esclarecer qué tipo de delitos pueden haberse cometido. El trato denigrante hacia las mujeres en política y en cualquier otro espacio lo que hace es debilitar el carácter democrático de nuestro país. Desde Chile Vamos respaldaron a Matei por las dudas que generó en la oposición un contrato de 2021 por asesorías entre Manuel Guerra, cuando no era fiscal, y la Municipalidad de Providencia. Por si fuera poco, Guerra y Hermosilla también hablaron de la alcaldesa de Vitacura. Cuadrada y Talibana dijeron cuando comentaron el caso Torrealba. Aquí él usó su posición privilegiada obteniendo información reservada y la entregó. Estuvo evaluando acciones legales y una querella por revelación de secreto por funcionario público. La defensa de Manuel Guerra declinó referirse al caso. Por ahora la Fiscalía no lo ha citado a declarar, pero su comparecencia es inminente. ...24 horas... Reportajes. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Este 7 de octubre se cumplió un año desde que estalló la guerra entre Hamás e Israel. Un conflicto que 365 días después ha dejado casi 42.000 muertos en la Franja de Gaza. Vamos a ver algunas de las cifras justamente que nos dejan estos 12 meses de conflicto. Hablamos de 41.900 muertos en la Franja de Gaza, de 1.700 en Israel y de 2.000 en Líbano, tras bombardeos contra Hezbollah en este país. Eso significa 1 de cada 17 personas en Gaza ha resultado muerta o herida por los bombardeos. Hay que decir también que durante esta jornada la revista Time puso en su portada de este lunes a Mia Shem, la nieta del chileno Seth Charf, quien estuvo casi 2 meses secuestrada por Hamás en la Franja de Gaza y se convirtió en uno de los rostros más visibles de las víctimas de este conflicto. Y es que la guerra que se desató en Medio Oriente impactó la vida de varios chilenos. Hablamos con las familias de las víctimas, también de Mia Shem, un año después, quien reconstruye además lo que pasó ese 7 de octubre fatídico y la lucha también por superar la tragedia que ha marcado sus vidas durante estos 12 meses. Lo vemos en el reportaje que preparamos con Juan Pablo Muñoz. Ciudadanos de Israel, estamos en guerra. La verdad es que la sensación de no creer lo que uno escucha, eso pasa en las películas de guerra. Este es el día de la gran revolución para poner fin a la última ocupación. Ninguna de nuestras religiones permite el genocidio, ninguna de nuestras religiones permite la matanza indiscriminada de ancianos, de niños, pero está. Ellos están en shock, yo todavía estoy en shock.
sigue llorando y sigue sufriendo y sigue sin entender cómo pasó esto, porque es un tema muy doloroso. La imagen de las retroexcavadoras con militantes de Hamás penetrando en una base militar israelí en la frontera con la Franja de Gaza fue el presagio del caos que se desataría. Último minuto. Al menos 300 muertos en la ciudad del sur de Israel tras esta incursión inédita por parte del grupo armado palestino Hamás, que inició a las 6:30 hora local de esta zona cuando eran cerca de la 1:30 de la madrugada aquí en Chile. Un ataque que se daba a más de 13.000 kilómetros de Santiago, pero que impactó la vida de varios chilenos. Ese día fue un día muy trágico porque yo recibí la llamada de una prima que vivía allá y que me contó que ese kibutz había sido atacado, donde vivía 2 primas más y mi tía. Se despertaron con los ruidos de los misiles y bueno, ella hacía lo que hacía siempre, abrían la pieza de refugio que tienen en las casas y se refugiaban. Mis primas lograron arrancar después de casi 24 horas de estar escondidas en sus casas y no sabíamos nada de mi tía, no teníamos ideas qué pasaba con ella. Y cuando ella comenzó a escuchar disparos dentro del kibutz y comenzó a escuchar hablar árabe, se dio cuenta que la cosa no eran solo misiles que estaban cruzando, sino que era un ataque terrestre. Se confirmó la muerte de la hija de una ciudadana chilena identificada como Noa Glasberg, una mujer de 39 años que murió baleada en un kibutz. No estaba muerta en su casa, había recibido 8 disparos. Tenía las uñas con sangre porque había tratado de luchar, porque ya no alcanzó a cerrar su pieza, sino que trataron de llevársela. Como ella no dejó, la dispararon. Es el crudo relato de su tío Roberto Muñoz, quien recuerda con nostalgia a la hija de su prima chilena Rita Kusnir, quien fue una de las casi 1.200 víctimas que dejó el ataque iniciado por los militantes de Hamás contra poblados del sur de Israel. A sus 39 años, Noa Glasberg no fue la única víctima de origen chileno en medio del ataque que también enlutó a la familia de Gina Pak, una santiaguina de 90 años que se había ido en 1954 a hacer su vida en Israel. Era mi tía, yo tenía contacto con ella cercano. Yo viajaba a Israel cada 2 o 3 años, me quedaba en su casa. Así que conozco la casa, conozco el lugar, conozco el entorno. Se trataba del kibutz Kisufim, en donde habitaban cerca de 300 personas, entre ellas varios chilenos, como Loren Garkovich, nacida en San Felipe, quien logró comunicarse con su familia minutos después del ataque, quienes creían que había sido secuestrada. De que mientras ellos sean prisioneros, van a ser moneda de intercambio. Lo único que espero es que dentro de poco tengamos buenas noticias. Las buenas noticias nunca llegaron, pero la incertidumbre que se extendió por casi un mes terminó cuando se confirmó que Loren y su esposo de nacionalidad española no habían sido secuestrados, sino que fueron asesinados el mismo 7 de octubre. El asesinato de su hija en manos de terroristas de Hamás merece nuestra más absoluta condena. Como gobierno, no cejaremos en condenar la tragedia y violencia a la que están sometidas miles de personas civiles en la región. Entre esos civiles figuraba la joven Mia Shem, nieta de un chileno que se fue a los 13 años a Israel, quien fue tomada como rehén y llevada a Gaza tras la masacre perpetrada por Hamás en el Festival de Música Electrónica Supernova. Ella fue la única que apareció en televisión y mostraron cómo le están vendando la mano, yo qué sé, todo fue un teatro. Un video del cautiverio de la joven de 21 años fue la primera prueba de vida que publicó la milicia palestina de los centenares de rehenes que tomaron ese 7 de octubre, y su liberación marcó un hito en medio de la tregua con Israel a finales de noviembre.
Un año después, su abuelo Seb cuenta desde Israel a 24 horas el duro proceso de recuperación que ha tenido que afrontar. Ella se está recuperando poco a poco. Pasó un trauma muy grande, pero gracias a Dios va por buen camino, como se dice, la recuperación. Claro que todavía tiene que pasar tratamientos con el brazo. Y es que la joven tatuadora fue herida de gravedad durante el ataque y operada en la Franja de Gaza, un trauma que ha buscado dejar atrás durante este año. No puedes imaginarte lo que es estar allí, ni siquiera un día en esas condiciones, herida y cautiva en el peor lugar de la tierra. Nuestra gente todavía está ahí. Necesitamos detener todo y traerlos a casa ahora. No habla mucho de lo que pasó por ahí, pero ella es firme, tiene un carácter bien firme, bien duro, y sobrevivió, gracias a Dios. La respuesta de Israel a este ataque de Hamás ha desatado un verdadero drama humanitario en la Franja de Gaza durante este año, en donde permanecen atrapadas las familias de 2 niños chilenos. El entorno de hospitales en Gaza recibió el ataque del ejército israelí. En uno de ellos estaba refugiado el niño palestino-chileno Ghassan Saurié, quien logró salir ileso, pese a que por ahora se desconoce su paradero. Primero bombardean la casa de ellos, la casa de los padres de Nermin también. Ellos se refugian en un hospital, que es el mayor hospital donde también trabajó mi cuñada, un tiempo que el hospital Ashifa. Bombardean el hospital, los sacan de su hospital. Mismo, digamos, fueron gente de la ONU que trató de sacarlo, después lo dejaron abandonado. Ellos se fueron caminando con otros, digamos, refugiados, se refugiaron en una casa. Después se movieron hacia el sur, se quedaron en Rafah bastante tiempo y después Rafah completamente borrado. Y ahí ellos se mueven finalmente a Han Yunis. Y de ahí, de Han Yunis a la playa, es donde están, digamos, hace varios meses. El periplo del pequeño de 8 años, de padre chileno, en medio de las ruinas a las que ha quedado reducido el enclave palestino, en el que vive con su madre y sus abuelos, ha sido compartido a través de redes sociales. Todavía están en un campamento improvisado en la playa, en Han Yunis, donde aparte esa carpa la utilizan para hacer clase a otros niños. Entonces, claro, uno está preparado para lo peor. La guerra ha robado la infancia normal que llevaba Ghassan con su familia en Irán, antes de vivir en la Franja de Gaza, a donde llegó apenas unos meses antes de que estallara el conflicto. El niño que posaba sonriente en las fotos familiares ahora busca su sustento y el de su familia, vendiendo dulces entre las ruinas de los edificios. وبعدين خلص أنا كتير تعبان ما عرفتش أنام الليلة وفيش كهرباء وفيش مي. Aunque el gobierno chileno hizo las gestiones para evacuar a Ghassan y a su madre de Gaza, no fue posible concretarlas porque no permitieron la salida de sus abuelos. Si aunque continúe, digamos, su vida, ya va a ser otra persona. O sea, la madurez que adquirió, traumas eventualmente que ha adquirido, digamos, estar en esa, digamos, ese tipo de guerra. O sea, estamos hablando que ha sido sometido a bombardeos más violentos, con más uso de pólvora que lo que se usaron en la Segunda Guerra Mundial. Toda la familia allá, la mamá, el papá, hermanos, hermanas, sobrinos, tíos, tías. Y yo aquí en Chile sola, y cuando pasa todo eso, la verdad, la primera 4 meses, 5 meses, yo estaba fuera de servicio. Nada, no puedo hacer nada, solo llorando todo el día, solo con la noticia. Es el angustiante relato de Racha Cosat, originaria de Gaza y quien vive en Chile hace 8 años. Aquí tuvo a su hijo Kenan, quien hace 3 años viajó al enclave palestino a conocer a su familia. De la vida que conoció ya no queda nada. Para mí, que estoy en Chile, ¿qué tengo de allá? Solo recuerdos. Y ahora no hay recuerdos.
no hay, porque en mi universidad no hay, la casa no hay, no hay nada. Por eso, difícil. A pesar de su corta edad, Kenan es consciente del drama que vive su familia palestina, cuyas casas han sido destruidas por los bombardeos israelíes, y les escribe cartas que ningún niño debería escribir. Ojalá que termine la guerra, podemos juntar de nuevo. Yo no puedo ir a Gaza porque hay bombas, pero tú puedes venir, te invito a venir a Chile. Y yo, la verdad, la primera vez yo estaba como, no sé, no tengo palabras. Un sentimiento que persiste a un año del conflicto que comenzó con el sorpresivo y mortal ataque de Hamás, que desató una guerra con Israel que ha devastado la Franja de Gaza, que ahora impacta también en Líbano y amenaza con seguir extendiéndose como pólvora por Medio Oriente. Eso es lo que pasó el 7 de octubre. Y con eso hay que levantarse cada día y tratar de seguir viviendo. La esperanza de que de alguna forma, no saber cómo, esto se pudiera solucionar, que pudiera volver la gente que está secuestrada y que finalmente pudiera haber paz, no solamente para los israelíes, también para los palestinos, para todo el mundo. Yo creo que todo el mundo merece paz. Ya volvemos con 24 Horas Central. Estamos viendo 24 Horas Central. De regreso a la noticia, le contamos que hay impacto en México por el brutal asesinato de un alcalde. Es el primer desafío de la recién asumida presidenta Claudia Sheinbaum en un país donde existen muchos territorios en manos de los carteles de droga. Lo decapitaron y las partes de su cuerpo las dejaron en plena vía pública. La sociedad mexicana se encuentra horrorizada luego del brutal homicidio del recién asumido alcalde de la ciudad de Chilpancingo, Alejandro Arcos, quien alcanzó a estar apenas 6 días en su cargo. ¿Usted considera que su seguridad debiera ser reforzada por este asesinato ayer? Desde luego que sí lo pido, y la de mi equipo de trabajo. Un pedido que no se alcanzó a concretar y que terminó de la peor forma. Durante esta jornada se viralizaron videos donde el mismo alcalde vaticinaba lo que finalmente le ocurrió. Yo nací en esta ciudad, aquí he crecido, aquí he hecho mis estudios, aquí he vivido toda mi vida, nunca me he ido. Y aquí quiero morir, pero también quiero morir luchando por mi ciudad, por mi municipio. Chilpancingo, la ciudad de donde era alcalde Alejandro Arcos, es la capital del estado de Guerrero, cercana al balneario de Acapulco, y tiene una población de más de 300.000 habitantes, similar a Rancagua en nuestro país. Durante 2023 hubo más de 1.400 homicidios solo en Guerrero, de los cuales ninguno tuvo un culpable condenado por parte de la Fiscalía. Hoy en la mañana se presentó el caso, se están haciendo las investigaciones necesarias para saber cuál fue el motivo y cuál fue el móvil, y por supuesto hacer las detenciones correspondientes. Le exigimos a Claudia Sheinbaum tome directamente en sus manos el esclarecimiento y castigo de este asesinato político en este narcoestado sureño. Fue parte del emplazamiento político que recibió la recién asumida presidenta Claudia Sheinbaum. A menos de una semana que esto ocurriera, recibe un país con más de 30.000 homicidios durante 2023 y donde más de 60 políticos fueron asesinados en la última campaña electoral. Definitivamente hay áreas de México donde impera las organizaciones criminales, y donde si no te plegas a los deseos de estas organizaciones criminales, pues te matan y te degollan. Sin lugar a dudas, el gran desafío que tendrá la presidenta Sheinbaum, y que ha sido el problema más importante de todos los mandatarios mexicanos en los últimos 15 años, cómo retomar el control del Estado frente a los carteles de las drogas.
Y aquí en nuestro país, el presidente Gabriel Boric, en cadena nacional, entregó detalles de cómo funcionará el proyecto que busca poner fin al crédito con aval del Estado, el CAE, una de las promesas más importantes de su campaña presidencial. Escuchemos parte de sus declaraciones. El proyecto de ley tiene 3 objetivos. 1, condonar, en base a criterio de justicia y mérito, parte de las deudas educativas. 2, reorganizar la deuda, la que quede en términos razonables para quienes aún deban. 3, terminar con el CAE reemplazándolo por un nuevo instrumento de financiamiento público de la educación superior. Todos quienes adscriban voluntariamente a este instrumento tendrán una condonación del porcentaje de su deuda. Este porcentaje a condonar se va a definir según si la persona egresó o no de su carrera, si tiene o no su deuda al día y de acuerdo con el número de cuotas que haya pagado a la fecha. Faltan instantes para que sean las 22 horas. Le recordamos que a partir de estos momentos, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Bueno, y Paul McCartney, ahí está. Vamos a decir que está nuevamente en Chile. Es su quinta visita, su quinto concierto, pero estuvo hace algunos días en el norte por esta escala técnica. Así llegó, en este registro lo vemos desde Buenos Aires, donde se presentó anoche. Fue un show emotivo que podremos ver este viernes en el Estadio Monumental. En 2017, Paul McCartney se empinaba a los 75 años y confesaba a la revista Rolling Stone que era impensable y poco probable seguir hasta los 80 años haciendo giras. El pasado 18 de julio cumplió 82 años y sigue subiéndose a un avión para aterrizar en América del Sur y traer su gira Got Back, que no es otra cosa que una celebración a su trayectoria. El Estadio Centenario de Montevideo lo recibió en la primera parada con capacidad completa, 60.000 personas. Pero antes, una pequeña escala técnica de su avión privado en Iquique y seguir. Mientras los fans uruguayos comenzaron a llenar el recinto desde temprano, Paul baja el vidrio de su blindado y saluda. ¿Qué duda hay que la leyenda inglesa es incombustible? O díganme cómo se explica la energía y el talento para llenar estadios en cualquier parte del mundo, con presentaciones cercanas a las 3 horas, sumado a esa extraordinaria capacidad para conectar con su público. Esta noche voy a intentar hablar un poco español. Estoy muy feliz de estar acá de nuevo. Luego fue el turno a Buenos Aires, 2 fechas en el Monumental de River Plate. La escena se repite. Paul McCartney saluda a su llegada, siempre saluda, y entre los asistentes otro ilustre, Charly García. Estamos frente a uno de los músicos más grandes del siglo XX, miembro de una de las bandas más importantes, si no la más importante del siglo XX, y con un repertorio que sigue vigente y que crece y que se renueva año a año. Su vitalidad, su voz y su maestría en el bajo siguen siendo asombrosos. La energía que tiene para siempre proponerse desafíos, conseguirlos, avanzar e ir renovando esos desafíos, y ahí está Paul McCartney con 82 años. Con la misma energía de cuando tenía 20. En Chile será el Estadio Monumental donde el ex Beatle continuará escribiendo páginas de la relación con nuestro país. Esta será su quinta visita. Un artista que a él, por lo menos cuando viene a Chile, le gusta mucho recorrer. Le gusta salir a andar en bicicleta, le gusta visitar viñas. Seguro Got Back se inscribirá como uno de los mejores conciertos del año, en todos los aspectos. Un show muy grande, un nivel de producción súper importante. Hay que considerar que es un concierto que dura aproximadamente 3 horas. Son más de 30 canciones las que él viene a presentar. No importa cuántos años cumpla, cada una de sus visitas son un recordatorio de su legado en la música y también una prueba de que Paul McCartney es una leyenda viviente. Ya volvemos con 24 Horas Central. Estamos viendo 24 Horas Central.
Estamos de vuelta en las noticias. A ver, no van a leer los medidores de la luz y los cobros promedios exceden lo realmente consumido. Ya, son algunos de los reclamos de los clientes a las empresas eléctricas y que se han masificado. La superintendencia inició una investigación. No fue necesario que pasaran muchos minutos afuera de una sucursal de una empresa eléctrica para que un reclamo se volviera frecuente. Varias veces que las personas no toman el estado y después sale una cantidad de dinero. Nunca pasa ni siquiera a medir el medidor, son un promedio, sacan unas cuentas que uno no sabe de dónde son. Me llama la atención porque hay mucha gente que está reclamando por lo mismo. No pasan, pues no pasan. La no lectura de medidores de luz, que se traduce en cuentas por valores que son estimados o promedios y que muchas veces exceden lo realmente consumido en energía. Así lo asegura Conrad. Nos cuenta que durante este año le ha pasado al menos 3 veces y que el valor de su cuenta ha sido más cara de lo habitual. Que no pasan, entonces llegado el momento de la cuenta me salta el promedio que será 50.000 pesos a 130.000 pesos. O sea, básicamente cuidamos la luz. Y somos un grupo familiar chico, entonces por lo general el consumo es el mismo, no es que tengamos prendido todo el día, no tengo, aire acondicionado ni cosas así. Una situación similar es la que vive Aarón. Nos asegura que sus últimas 3 cuentas se dispararon al triple por supuestos promedios que habrían sacado. Nos cobraban como 40 lucas máximo y nosotros no veíamos al lector, al tipo, no lo veíamos hace mucho tiempo. Le sacan el promedio y es un cobro excesivo, así es algo que te vuela la cabeza. Nunca los vemos, ¿no? Antes pasaba, saludaba, preguntaba si podía pasar a ver y ahora nada. ¿Pero se puede dar una cuenta de la luz sin la lectura del medidor? Esto se puede hacer 4 veces en el año. Si se hace una 5ª vez, la superintendencia tiene que ser notificada por la empresa distribuidora y esto puede ser realizado por la empresa distribuidora 2 veces consecutivas. Un margen permitido que de todas maneras se tiene que regularizar. Cuando la empresa vuelve a leer de manera efectiva el medidor, si hay un monto que queda a favor del usuario, la empresa distribuidora tiene que devolver al usuario. Si por otro lado la lectura provisoria fue más baja que el consumo real, al usuario también se le aplica la diferencia. El problema, aseguran los usuarios, es que deben ser ellos mismos los que deben estar preocupados de la regularización y no las empresas de entregar un buen servicio. Que uno tiene que preocuparse de eso, uno ingresarles el medidor para cubrir esa situación. Uno pierde el día de trabajo por estar haciendo estos trámites que en realidad no deberían ser. Yo creo que me parece un poco descabellado. Según se detalla en el reglamento, la calidad del servicio incluye la correcta medición y los clientes tienen 2 instancias para hacer valer sus derechos. La primera es directamente con la empresa distribuidora, que tiene un plazo legal de 30 días para entregar una respuesta. Acá se debe ir con la cuenta y una foto del medidor. Y la segunda es con la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que ya en septiembre inició una investigación por esta materia. En su página web, en sus canales a través del teléfono móvil o a través de su WhatsApp, es el 5699-0000-236. Pero, ¿cómo puedo leer mi medidor? Los expertos recomiendan establecer una fecha, por ejemplo, todos los primeros de cada mes, anotar el número que aparece y en el caso de 2 meses consecutivos restar estos números y de esa manera se obtendrá el consumo promedio, una modalidad que puede ayudar en el caso de que no le hayan tomado la luz, ya que el cálculo de las empresas es por más tiempo. Como establece el decreto 327, cuando no se puede tomar lectura por parte del tomador de registro, la empresa distribuidora está autorizada a tomar un promedio de los 6 meses hacia atrás. Desde las empresas eléctricas, en tanto, aseguran que buena parte de estos problemas se solucionarían avanzando en tecnología. Para evitar este tipo de temas creemos que es importante avanzar en la adopción de medición inteligente, lo que permitiría, entre otros aspectos, la lectura en línea de los consumos de los usuarios. Una situación que se necesita fiscalizar para evitar cobros excesivos en medio de alzas en las cuentas que hacen aún más complejo pagarlas a fin de mes. Bueno, como señaló la autoridad, los reclamos se hacen en su empresa distribuidora o en la superintendencia o en su página web o a través del siguiente WhatsApp, que es el más 569-9000-0236. Y de las cuentas de la luz vamos a la crisis hospitalaria porque se reasignaron presupuestariamente, se reasignó presupuesto para enfrentar esta crisis. Esto no es suficiente para los gremios de la salud ni para algunos senadores que han condicionado su voto para aprobar el presupuesto de no presentarse un plan contundente para enfrentar el problema. Aquí la gente la están matando a pausa, ¿entiendes?
Es una impotencia tan grande que uno no haya que hacer. Es el sentir de muchos usuarios del sistema público de salud, quienes día a día enfrentan carencias. A la crisis del hospital Van Buren se suman las denuncias de distintos gremios. Plantean que la falta de recursos se replica en otros recintos, como por ejemplo en el Hospital Sotero del Río. Y Sotero hoy día está aportando de alguna manera a esos hospitales que se quedan sin insumos, sin poder realizar todas sus prestaciones. Hay indicaciones de restringir horas, restringir procesos que estaban, por ejemplo, de concursos llamados que se van a tener que suspender y no continuar, y que no sabemos cómo eso va a afectar hoy día a los pacientes. Susan dice que ya vive las consecuencias de esta crisis. Hace 3 meses su marido Omar, quien padece diabetes, sufrió una herida que se complicó. Recién le descubrieron la bacteria responsable, pero la infección llegó al hueso y ahora espera la amputación de su pierna. Aquí no hay presupuesto para nada. Imagínate, yo te compro los insumos, lo que es para el consultorio y para traerla acá para que le abran la herida y ven. El parche vale 20 lucas. Y te dura para 2 veces. Y no solamente el insumo, es la atención. Que nosotros llevamos 2 días. Cada vez que venimos por acá, 2 días y al día siguiente salimos. Dramática situación que, según trabajadores de la salud, se repite en hospitales como el San José de Maipo, que tiene presupuesto hasta octubre, o el Hospital de la Florida, que ya está sin presupuesto desde agosto. Principalmente con restricciones de insumos, hasta platos desechables, por ejemplo. Y agua embotellada, teniendo en cuenta que somos un hospital con una infraestructura bastante precaria. Los gremios dicen que la crisis es sistemática, pero que este año el problema se agudizó. La autoridad sanitaria asegura que la sobreejecución presupuestaria se debe a un aumento de la producción que impacta en los gastos operacionales. Sin presupuesto no hay salud, sin presupuesto no hay salud. No es efectivo que en este momento los hospitales no tengan recursos. En este momento tienen recursos. El problema que nosotros tenemos es que como estamos retomando la producción de servicios rezagada desde la pandemia, necesitamos más gasto de operación. Este lunes se concretó una reasignación presupuestaria por casi 100.000 millones de pesos que busca asegurar la continuidad asistencial. Lo que estamos haciendo ahora es un proceso que hacemos todos los años, que se adelantó este año, pero que ya tenemos una reasignación nuestra y tenemos un aporte extra de DIPRES, y esta conversación va a continuar para dar la seguridad a todo el país de que la atención del sistema público se va a mantener. Aun cuando se hagan inyecciones y año a año se aumente, ese aumento es muy discreto respecto a las necesidades que se van generando de arrastre. Desde la Comisión de Salud del Senado calificaron la reasignación como una migaja. Plantean que el monto solo serviría para 10 días. Mi voto, y así lo voy a promover dentro de las bancadas del oficialismo, va a estar condicionado en el presupuesto de la Nación 2025 si no se cambia la estrategia para el sector salud, que hoy día está prácticamente en un colapso. Vamos a tomar decisiones, por ejemplo, de rechazar el presupuesto en la partida de salud si es que no tenemos una actitud distinta por parte del gobierno. Y fundamentalmente el problema está concentrado en la dirección de presupuesto y en Hacienda, más que en el propio Ministerio de Salud. Discusión del presupuesto que incluye un alza en los recursos destinados a esta cartera, que no parecen ser suficientes. Necesitamos que el presupuesto del año 2025 al menos refleje el reconocimiento de la deuda hospitalaria y no partamos nuevamente con nuestros hospitales endeudados. Lo cierto es que mientras este debate está al rojo, son miles los usuarios que ven con incertidumbre el futuro de sus atenciones en un sistema que para ellos se mantiene en una crisis constante. Preste atención a estas imágenes porque son precisamente las marcas que dejó un homicida luego de atacar a un joven que iba a celebrar un cumpleaños. Pisó el charco de sangre de la víctima y dejó las huellas de su particular zapatilla, lo cual fue clave para lograr una condena de 20 años. Fue importante acá pruebas que no siempre se cuenta. Había un rastro de calzado. Fue un detalle. La huella de una zapatilla aclaró un cobarde asesinato. Encontramos que existe un desgaste tanto en la muestra testigo y la encontrada en el sitio del suceso. La micro que lo llevaría a su destino no pasó, se vio obligado a caminar, pero de la nada aparece este hombre en bicicleta con quien conversa unos metros. Lo amistoso duró poco. Cuando la víctima cambia de dirección, lo apuñala con un cuchillo. Aquí, en Bandera con San Pablo, fue atacado Cristian Cielok. El ahora condenado cometió un gran error para sus propósitos, no fijarse dónde pisaba.
Cristian tenía 38 años. Esa mañana iba al departamento de su hermana, quien estaba de cumpleaños. El tipo me quitó la mitad de mi corazón, pues. Éramos mi hermano, yo y mi hija. Entonces, no, prácticamente nos destruyó la vida. No, y eso es irreparable. Y lo último que me dijo antes, yo creo que fue como media hora antes, 20 minutos antes de que pasara eso, me dijo, estoy bien, las amo. Lo mataron para quitarle su banano donde guardaba el teléfono. Cristian bajó de una micro en estación Calicanto, avanzó 200 metros hasta que fue asaltado. Aún así caminó casi 2 cuadras hasta que murió. Producto del charco de sangre que quedó en Bandera con San Pablo, el acusado, hoy condenado, pisó esa sangre y quedaron sus huellas de sus zapatillas sobre ese charco. Y las zapatillas que portaba el condenado eran las zapatillas que ocupaba la persona que había cometido este delito. Las zapatillas de Andrés Mauricio Valencia Lozano tenían restos biológicos. El ciudadano colombiano irregular de 35 años y en situación de calle fue vinculado científicamente gracias a su particular calzado, junto a otras evidencias como las imágenes. Lo que hace el perito es poder establecer de qué tipo de calzado estamos hablando, es decir, de un calzado deportivo asociado a una marca y una talla. El desgaste, que puede haber un corte, puede haber una incrustación o incluso la misma forma en que pisa el usuario. Ahí está la conversación, la última conversación que yo hice con él. Yo le dije, te dejé 2 sándwich pizza. Entonces me dice, ok, muchas gracias, me voy en un ratito, las amo. Eso fue a la 1:30 de la mañana y casi 30 minutos antes del asalto, la conversación que nunca tuvo respuesta. Horas más tarde, Carabineros se contactó con ella. ¿Y te vienes temprano? No sé si guardar los panes en el refri. Sí, llego temprano, en el platito nomás, las amo. Y ahí a las 9:30 yo empiezo a preguntar si está bien, por qué no contesta. Al final fue con alevosía porque no fue una puñalada, fueron 9. La evidencia se encontraba íntegra gracias al aislamiento del lugar. Con fotografías se captó el rastro del calzado. Se puede observar que en el costado derecho, de donde estamos mirando nosotros, encontramos que existe un desgaste tanto en la muestra testigo y la encontrada en el sitio del suceso. Los diseños son los mismos también. Los diseños son exactamente los mismos. En este caso se trataba de calzado deportivo, ambos con 38 centímetros de longitud. Con la contundente evidencia, la sentencia del juez fue categórica. Atendido la particular deshumanización de la conducta delictiva, al haber dado muerte a una persona para obtener la apropiación de un simple banano, además por ganarse la confianza de la víctima en los momentos previos a su ataque, mediante su acompañamiento y conversación, todo lo cual aumenta lo deleznable de su conducta. Los últimos 4 o 5 años, la forma de actuar en este tipo de delito se ha vuelto violenta. Hoy día por un celular se mata y después se sustrae el teléfono celular. Acá a esta persona se le condenó por un delito de robo con homicidio y la condena fue de 20 años de presidio mayor en su grado máximo. Andrés Valencia Lozano no tendrá acceso a ningún tipo de beneficio, por lo tanto estará hasta el 2042 en la cárcel, considerando que ya llevaba 2 años en prisión preventiva. Terminamos aquí las noticias, pero quédese en TVN porque ahora viene un nuevo capítulo de... Mi nombre es, no se lo puede perder, que tenga muy buenas noches. Buenas noches, hasta mañana. The rhythm of the night. This is the rhythm of my life.